Doctor Ley, en Canal Lex, seguimos con Pablo Medina. Pablo, tú has sido un líder obrero y te has ocupado mucho del tema. Háblame de la seguridad social. ¿Qué plantearías tú en el próximo Parlamento sobre el tema de la seguridad social? Bueno, que hay una mora legislativa de 11 años. Yo presidí la Comisión de Disposiciones Transitorias de la Asamblea Nacional Constituyente, que es una comisión tan importante como la comisión que redactaba el texto constitucional, porque era para hacer los decretos. Y ahí se acordó una ley de seguridad social. Han pasado 11 años y eso no se ha visto por ningún lado. La ley no se promulgó nunca. No se promulga nunca. E incluso en la mora existe de que hay una ley que desde hace 20 años en Venezuela la vienen aplicando, que es una ley desventajosa para los trabajadores y para los empresarios, porque le descuentan semanalmente, que es la ley de política habitacional, seguro paro forzoso. ¿Qué se hace ese dinero? Bueno, ese tema traté en la Asamblea Constituyente, que era supraconstitucional, a Chávez y a la directiva y a los constituyentes, señores, ¿este dinero dónde está? Pues está en un banco ganando intereses. Y entonces, en ese momento, año 99, apenas el 1% de cada 100 trabajadores, uno había tenido acceso a comprar vivienda o acceso al crédito, 99 nunca, y han pasado ya 20 años, 10 años más, esa ley. Bueno, aquí hay, por ejemplo, un sector importante de trabajadores que no tienen ni siquiera la contratación colectiva, que son los trabajadores no dependientes. Estamos hablando de buhoneros, economía informal, motorizados, mototaxis, estamos hablando de transportistas. ¿Y cuál es tu propuesta para esos sectores? Una ley de seguridad social. Por ejemplo, ¿qué puede contemplar esa ley? Una ley que debe contemplar pensión en jubilación, acceso a la salud, acceso a la vivienda. Pero ¿cómo hacer pensión de jubilación a una gente que no tiene una disciplina laboral? Bueno, pero eso... Por ejemplo, un buhonero, un motorizado, ¿cómo se le puede calcular y establecer? No es una demagogia decir que vamos a hacer una pensión para estos venezolanos. Mira, en Colombia, por ejemplo, con un país que ha estado en guerra, sin embargo, los empresarios contribuyen con un porcentaje de sus ganancias para estos problemas de carácter social. Y si tú tienes, por ejemplo, aquí un sector del empresariado que tiene bien ganado, porque es la ganancia, la plusvalía, perfectamente puede una parte de ella establecerse para programas sociales, más la propia contribución de las propias personas como transportistas, motorizados. Tú puedes acceder a encontrar una solución de unas cuotas mínimas para un programa de ese tipo, de contribución de los propios que van a recibir el beneficio. ¿Es una idea que se te está ocurriendo ahora o la vienes manejando? No, la vengo manejando hace Pero tiempo. hay una propuesta escrita, digamos, un articulado. Sí, hay un proyecto. No la hemos visto, nos gustaría verla porque sería bien interesante. Sí, interesante. Y además de eso, el problema también, aquí tenemos un problema social muy grave, que son las madres que tienen una carga de muchachos que están abandonadas a su suerte. Pero el gobierno tiene un programa que se llama Madre de los Barrios. Sí, pero es una cosa que prácticamente no se cumple. Y aquí hay algo que funcionó en el pasado, y por ser el pasado uno tiene que traer lo bueno, que fue aquellos programas de hogares de cuidado diario. Sí, cómo no. Que fueron extraordinarios. Sí. Yo creo que esos programas hay que ponerlos en vigencia, reconstruirlos, adaptarlos y conjuntamente pues con una ayuda del Estado garantizar que esa madre no esté sola frente a lo que significa. Sería muy útil, Pablo, establecer, hacer una oferta concreta sobre programas de esta naturaleza. Y te lo digo por lo siguiente, uno viene estudiando, viendo yo sigo tus intervenciones y tengo unos documentos que has publicado que están llenos de buena fe, pero los veo muy dispersos. Me gustaría, o creo que muchos venezolanos quisieran ver unas propuestas concretas sobre esos temas que le interesan muchísimo a la gente. Yo las tengo, por ejemplo, en el caso, lo que pasa es que, bueno, son opiniones que se dan, pero hay un equipo que ha estado trabajando en todo esto. Por ejemplo, en el caso de Caracas, yo que soy candidato por Katia La Pastora y el Junquito, Katia está abandonada a su suerte, entre otras cosas porque no hay una autoridad, no hay un gobierno. Katia, que tiene una población inmensa, en el circuito son casi 600.000 votantes. Katia requiere un municipio. Tenemos que hay una Katia democrática con sus concejales, igualmente el Junquito, que desde hace años quieren ser un municipio agroturístico. Para avanzar en esa dirección, no puedes hacerlo solamente desde Katia. Tiene que hacer una reforma a la ley de régimen municipal y una reforma al distrito metropolitano, para que además Katia, al ser municipio, también lo sea Vallecoche, sea Antímano, Macarao, La Vega,
también la Pastora, San Bernardino, de tal forma que hacer una reforma que implique que el municipio de Libertador pueda transformarse en 5 o 6 municipios más y abrir un debate. Pero al lado de esto tiene que haber una reforma urbana, de planes de vivienda. Aquí tienes que buscar el concurso del Colegio de Ingenieros, que tiene proyectos muy claros, muy precisos para Caracas, y igualmente el Colegio de Arquitectura. Y tienes que involucrar a la sociedad para que Caracas tenga un proyecto de transformación. Caracas lo que es un caos. Tú pasas por el metro, por ejemplo, eso está muy mal. O la avenida Baral, llena de huecos, basura. Hay una cantidad de cosas concretas del deterioro de Caracas, que es nuestra capital. ¿Alguna vez no ha sido así? ¿Caracas ha estado mejor? Bueno, pero con relación al pasado, yo no te puedo hablar de 60 años, 70 años atrás, pero en relación a 30 años hay un deterioro. No es que estuviera muy bien, excesivamente bien hace 40 años o 30 años, pero es que ahora tú te metes en Katia, eso es basura, es hueco por todos lados, los hospitales sin dotación. Entonces, yo le digo, yo como parlamentario, por ejemplo, una de las primeras cosas que voy a hacer es citar al ministro de Salud. ¿Por qué no está dotado el Hospital de los Magallanes, o el Periférico, o el Hospital del Ídice, o los módulos? O sea, yo voy a actuar desde el primer momento como parlamentario. ¿Y barrio adentro, Pablo? Eso está muy mal, mana. Eso está muy mal. Y además, cuando te digo que voy a actuar como parlamentario, es citar, por ejemplo, el caso concreto del ministro de la Defensa, una de las primeras cosas que vamos a hacer, en mi caso personal, para que diga por qué razón hay un grupo de oficiales cubanos en el Fuerte Tiuna ordenándole a los oficiales venezolanos. Una de las primeras cosas que vamos a actuar es trabajar por la paz en Colombia, porque en nuestra frontera hay grupos guerrilleros, 1.500 guerrilleros de la FARC en los campamentos, y entonces sería interesante que el ministro de la Defensa diga concretamente por qué existen estos grupos guerrilleros y que el Parlamento, el nuevo Parlamento, donde yo estoy convencido que vamos a tener una mayoría, trabaje sinceramente por la paz en Colombia, porque ya el líder principal de la FARC, que es Alfonso Cano, dijo que estaba dispuesto a una salida política. Necesitamos esa salida política, porque cuando tú ves el caso de Pudreval, donde el daño son 8.000 millones de dólares de una comida importada podrida en mal estado, pero Venezuela antes importó comida de Colombia por 7.000 millones. No hubo ninguna denuncia, incluso con este mismo régimen, no hubo ninguna denuncia de comida podrida. Y Colombia se benefició y Venezuela se benefició, aun cuando yo creo que la principal fuente de alimento debe ser Venezuela misma. Ok, Pablo, mira, se nos acabó este espacio, vamos a hacer otro, porque vamos a tratar de conversar sobre el parlamentarismo de calle, que originalmente fue una idea tuya. Sí. Seguimos en Canal Lex, Doctor Ley, con Pablo Medina.